Bueno, seguimos con la cuarta compañera que nos va a presentar su experiencia, ¿vale? Ella se llama Natalia Rilla Villar, es farmacéutica de atención primaria y trabaja en el área sanitaria 6 del Servicio de Salud del Principado de Asturias, SESPAS, ¿no? Sí. Ella argumenta que para lograr una atención integral, continuada, de calidad, segura y centrada en el paciente y poder cubrir satisfactoriamente sus necesidades, es imprescindible realizar un abordaje interdisciplinar de forma coordinada entre profesionales de medicina, enfermería, farmacia, fisioterapia, trabajo social, etc. La ponencia tiene como título Atención integral al paciente crónico complejo. Cuando quieras, Natalia. Bueno, os voy a presentar el proyecto de atención al paciente crónico complejo en atención primaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Como farmacéutica de atención primaria, soy un granín de este proyecto, pero vamos a intentar hacer playa. El proyecto tiene mucho que ver con estas jornadas, yo creo. En cuanto a la seguridad del paciente, todo acto asistencial lleva inherente la seguridad del paciente. Lo tenemos que tener siempre presente. Y, por otro lado, con el lema de las jornadas, que es el momento de los equipos y una atención integral. ¿Cómo está la población asturiana? Pues bueno, en 50 años la pirámide poblacional pasó, como digo yo, le dimos la vuelta a la pera. La población se centra en personas mayores de 50 años, entre la que me incluyo, y por lo tanto este proyecto tiene que salir adelante porque como paciente a mí me interesa. Asturias es la comunidad autónoma a nivel nacional con el mayor índice de envejecimiento y es la segunda en cuanto a prevalencia de personas con enfermedad crónica del territorio nacional. Llevo 20 años como farmacéutica de atención primaria y siempre, desde que empecé, oigo, no hay que tratar al paciente de forma fragmentada, el paciente es un todo, no enfermedad por enfermedad, lo que tenemos que pasar es de stop a esta situación y pasar a una atención integral del paciente teniendo en cuenta al paciente. Por lo tanto, este proyecto de atención al paciente crónico complejo es una necesidad y además es un deseo de que se cumpla por la cuenta que nos trae. Voy a poner un poco la historia, ¿no? Este proyecto no empezó ahora, en Asturias se implanta en el 2016 con el proyecto estratégico 14, que formaba parte de esta estrategia de personas sanas, poblaciones sanas. El proyecto 14 era el que se instauraba en los equipos de atención primaria. Tiene un historial a lo largo de los años y en el 2020 se decide dar un impulso al proyecto del paciente crónico complejo y además adherirnos al proyecto de estratificación por grupos de morbilidad ajustados del Ministerio de Sanidad. Esta es la situación que os comentaba, de cómo estaba Asturias y qué sucedió en los años anteriores y posteriores en el territorio nacional. Pues en el 2009, en el Instituto Catalán de Salud se crea los grupos de morbilidad ajustados que parten de los Clinical Risk Group y lo que hacen es adaptarlos a nuestro ámbito, ¿no? Porque venían del mundo anglosajón y además estaban más bien adaptados al mundo hospitalario. En el 2015 se firma un convenio entre el Ministerio de Sanidad y el Instituto Catalán de Salud para implantar este sistema de estratificación de la población por movilidad en todo el territorio nacional. Y a él se adopta en 13 comunidades autónomas. Asturias no entra. En el 2021 se vuelve a firmar un convenio y se crea, se aparece una nueva versión mejorada de esta estratificación de la población. En el 2022 se publica la Estrategia de Salud Pública 2022, mejorando la salud y el bienestar. Y mejorando salud y bienestar. Y es aquí, después del parón del coronavirus, cuando en esta situación intentamos darle un impulso al proyecto del paciente crónico complejo, salud y bienestar.
¿Por qué? Este es el resumen de cómo estábamos, Asturias, y por qué no entramos en lo de la estratificación por GMA. Dirán, estos son unos chulos, di que no entran todas 13 comunidades y ellos no entran. El motivo no fue por chulería, aunque a veces sí lo somos, pero bueno, fue que en Asturias ya se llevaba mucho tiempo trabajando con el proyecto de paciente crónico complejo, personas sanas, poblaciones sanas, y estaba muy avanzado. Esta es la versión 3 que se publica en mayo del 2014, se llevaba mucho tiempo trabajando en ello y se intentaba abordar al paciente crónico complejo desde diferentes sectores. Este proyecto salía desde Salud Pública, la Dirección General de Planificación Sanitaria, el Servicio de Salud del Principado de Asturias, con lo cual poner en coordinación todo este equipo llevó mucho tiempo y ya había empezado a rodar. Y entonces sale la estrategia de atención al paciente crónico complejo, que tiene 21 proyectos estratégicos dentro de todos los sectores. Y el que os comentaba, el 14, es el de atención sanitaria primaria. Pero tenía que estar coordinado con todos el resto de los proyectos, 21 proyectos, con lo cual había también una estratificación. Y el objetivo, permitidme que me pare aquí, porque es la filosofía con la que vamos a seguir, con la que seguimos en el proyecto del paciente crónico complejo en Asturias actualmente, que es garantizar la atención integral, segura y eficiente a pacientes crónicos con diferentes actores, pacientes, cuidadores informales, profesionales de salud y profesionales de servicios sociales, y coordinado. Para esto necesitamos una coordinación. ¿Dónde pivotaba la coordinación? En atención primaria, dado el carácter longitudinal de la asistencia que ofrece, su proximidad al entorno más inmediato del paciente y su configuración en equipos multidisciplinares, medicina, enfermería, fisioterapia y trabajo social. Y aquí no aparecemos los farmacéuticos de atención primaria, tirón de orejas, que aparecemos ya ahora en el proyecto de ahora. Y entonces habíamos empezado, ya se había implantado y tal, y como os decía, a finales del 2015 es cuando se implanta en las comunidades autónomas del territorio nacional el GMA. Con lo cual, ahora, en este nuevo impulso del 2021-2022, nos acogemos a la estrategia de estratificación por grupos de morbilidad ajustada. A partir de ahora voy a llamar GMA. Y después el impulso al protocolo de atención de paciente crónico complejo que os había presentado anteriormente. La estratificación por GMA, bueno, lo voy a mencionar así por encima porque esto está en todas las comunidades, pero bueno, por si hay alguien que yo no lo conocía. Entonces, lo que hace es medir la morbilidad en función de una serie de parámetros que engloban multimorbilidad y complejidad. De esta manera, se divide a los pacientes, a toda la población, en 4 grupos. GMA4, crónico de alto riesgo, GMA3, crónico de riesgo moderado, GMA2, de bajo riesgo, y el GMA1, que es de muy bajo riesgo. Por lo tanto, en febrero del 2022 ya disponíamos en Asturias de una herramienta que nos permite asignar a cada paciente el nivel de intervención adecuado a sus necesidades. Esto se introduce en la estación clínica de atención primaria. Tú abres la historia del paciente y aparece el simbolín del triángulo y te dice en qué estado de GMA se encuentra. En la historia clínica de hospital, que tenemos historias diferentes, programas diferentes, y en la historia unificada. Además, bueno, nos permite sacar mucha información a nosotros, a mí, por ejemplo, como farmacéutica de atención primaria, para mí es una herramienta muy valiosa porque llego a paciente y me permite extraer todos, 30 ítems y hacer limpieza de lo que me interesa, de lo que no me interesa cuando quiero hacer algún trabajo. Y ahora, la siguiente pata era el impulso al protocolo de atención crónica compleja, de atención al paciente crónico complejo, que os comentaba que había empezado con la estrategia de personas sanas, poblaciones sanas. Era esto, y la visión que queríamos dar era conjunta. Este proyecto pivotaba en 5 pilares, que era valoración integral, adecuación farmacológica, continuidad asistencial, educación al paciente e integración entre los distintos dispositivos asistenciales. Partimos de ese proyecto y impulsamos el nuevo proyecto, que queremos que sea una hoja de ruta para la planificación de la atención, teniendo en cuenta las necesidades reales de los pacientes y sus circunstancias personales y familiares, buscando no solo la intervención puntual sobre enfermedades episódicas, sino el mantenimiento y la mejora de su estado de salud integral. Pivota en los 5 pilares y aquí ya vemos todos, entran todos los actores del sistema de atención primaria,
Y aquí estamos los farmacéuticos de atención primaria, gracias. Ahora, lo que se hace es, empezamos a trabajar con los de los mayores grupos de riesgo, con los del GMA4. Cuando en el paciente vemos que es un paciente del grupo GMA4, abrimos un nuevo episodio, que es el CIAP A9902, que es el de paciente crónico complejo. De ahí se despliega el plan personal jerarquizado paciente crónico complejo, que conlleva un protocolo de evaluación de enfermería, un protocolo de evaluación de trabajo social, que era lo que se venía haciendo, los que ya están, y se crea, lo nuevo es el protocolo de nivel y objetivos de cuidados, que consta de 6 pantallas. Es protocolo nuevo, ligado a este paciente. A este proyecto, perdón. Esto es la evaluación de enfermería, trabajo social, que no me voy a parar, y en la primera pestaña, que se mide con este nuevo protocolo, es el índice de debate. Lo que hacemos es una evaluación funcional basada en las actividades básicas diarias del paciente. Se da una serie de puntos y al final obtenemos una serie de puntuación que nos permite catalogar a cada paciente en 3 niveles: básico de cuidados, avanzado de cuidados, intensivo de cuidados. Se hace la siguiente pestaña es la escala sociofamiliar de Gijón, que es una valoración sociofamiliar teniendo en cuenta la situación familiar, situación económica, vivienda, relaciones sociales y apoyo en la red social. También se da una serie de puntuaciones a unos ítems y clasificamos al paciente en los 3 niveles que habíamos comentado anteriormente. ¿Qué se hace? Pues al paciente se le clasifica en el nivel que obtenga el mayor puntuación, da igual, del índice del Barter o de la escala sociofamiliar. Se coge el que tenga mayor puntuación. ¿Qué aporta esto nuevo? Pues que no todas las comunidades autónomas tienen valoración funcional y social en la historia clínica del paciente, y ambas son necesarias para la planificación de intervenciones individualizadas. La tercera pestaña es el nivel de cuidados sociosanitarios. Se meten lo que sabía la puntuación del índice de Bartel, de escala de Gijón, y se hace una valoración del estado de salud utilizando el termómetro Eurocol 5D. Que mide la calidad de vida. Y aquí se mide tanto la del paciente como la del cuidador. Se hace una valoración de la situación sociosanitaria, un análisis de la situación de dependencia en función de una serie de ítems. Y pasamos a la cuarta pestaña, optimización terapéutica. Todos sabemos que la multimodalidad va ligada a polinización y polinización a efectos adversos, seguridad del paciente. Entonces, se hace una valoración rápida que consiste en si el paciente es polimedicado, se toma más de 5 medicamentos, se hace cómo realiza el cumplimiento terapéutico con el cuestionario de Moresky-Green, y se han introducido 5 recomendaciones no hacer en cuanto a medicaciones en el anciano. Si el paciente, si se ve que hay una discrepancia en cuanto a la medicación, reacciones adversas, lo que se hace es derivar al facultativo y al farmacéutico de atención primaria. Se mide la fragilidad, muy importante, que va ligada a la funcionalidad. En la actualización del documento del Consejo sobre Prevención de la Fragilidad de Personas del Ministerio, pone a la guía de ejercicios VivirFly como el programa de entrenamiento físico multicompetente para la prevención de fragilidad y caídas en personas mayores de 70 años. Y aquí tiene mucho que ver fisio, las unidades de fisioterapia, como comentaba antes Carlos. Aparece esta pestaña en la historia clínica de ese paciente, ligada a ese código CIAP de paciente crónico complejo, y se mide la fragilidad y se hace una valoración del riesgo de caídas, con lo cual se decide meter en talleres grupales de ejercicios, que lo lleva fisio, y bueno, hay más cosas aquí que no voy a contar, pero bueno. Y también se intenta dar un impulso a la atención domiciliaria. ¿Por qué es importante medir la fragilidad? Porque es potencialmente reversible, siempre y cuando se haga un diagnóstico precoz y una detención precoz. Y además, todos los estudios se han visto que era efectiva y coste efectiva, como apuntaba Carlos. Estamos hablando de empoderamiento del paciente, empoderamiento del cuidador, pero hay que mirar la carga del cuidador, la sobrecarga del cuidador, y tenemos otra pestaña en función de una serie de índices, y si una puntuación mayor se introduce en la historia clínica del cuidador y se ponen en marcha las medidas.
oportunas. Esta se debe hacer, que se recomienda hacer por lo menos una vez al año. Y luego, como en todo proyecto, una evaluación de indicadores. Hay unos indicadores de proceso y unos de resultados, porque esto es cíclico. Tenemos que hacer y ver si mejoramos, hacer y ver si mejoramos. Y si mejoramos, igual el paciente pasa de un GM4 a un GM3, que es lo que intentamos hacer. Y además, lo importante de este proyecto es que está relacionado con otros proyectos, entre los que estamos los farmacéuticos de atención primaria, con un programa que tenemos del check de mes, utilizando, que cogemos, como os comentaba, nos nutrimos de los resultados de pacientes GM4. Empezamos con los más crónicos. Y voy a acabar ya. Esta es la página de la OMS de seguridad del paciente, donde habla de lo que es. Y después, me parece muy importante, cada aspecto del proceso de atención sanitaria conlleva un cierto grado de inseguridad en sí mismo. Por lo tanto, la seguridad del paciente va ligada íntimamente a todo lo que hagamos a nivel asistencial. Y acabo con un monumento natural asturiano, que es Picos de Europa, Naranjo del Bunes, Picurriayu para los asturianos, y os pongo mis enlaces y sobre todo el Natalia es el mío, y sobre todo si alguien quiere contactar y ver más cosas con Milagros Bada Mila, que trabaja en servicios centrales y es la responsable, la que lleva este proyecto. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por tu aportación, sí, y por tu vivacidad, o sea que muchísimas gracias, sí.